Hermanos, Dios le bendiga, tome su asiento. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es una bendición, es un privilegio, como decía nuestra hermana María, teniendo en cuenta todo el tiempo de pandemia, que no podíamos congregarnos, que no podíamos venir a hacer reunión, hermano. Realmente es algo que hubo que sufrirlo, hermano, sufrirlo, el hecho de no poder estar juntos. Y hoy tenemos esta posibilidad, tenemos que valorar, hermano. Amén. Asimismo, felicito también a nuestra hermana Jessie por esta acción, por la danza. Que el Señor siga utilizando su vida, hermana, que contagie a otros con esta iniciativa de poder levantar, apoyar este ministerio, el ministerio de arte, hermano. Siempre, cuando uno quiere servir al Señor, siempre hay lugar en la iglesia, hermano. Para servir a Dios, para trabajar para Él, hermano, hay lugar en la congregación. Entonces, lo que el Señor, si el Señor le está inquietando, le está llamando en el área de su especialidad, hermano, quizá uno es predicador, otro es evangelista, otro le gusta visitar a los hermanos, visitar a los enfermos, en el área que el Señor, en la música, donde usted, si usted siente que el Señor le está inquietando, le está mostrando algo, hermano, acérquese. Vamos a empezar un periodo de entrenamiento, tampoco lo vamos a exponer, no tenga miedo a la vergüenza, porque para el Señor no hay que tener vergüenza, pero sí hay que prepararse. Sí hay que prepararse, hay que practicar, hay que entrenar, ¿verdad? Y después, al estar listo, ahí empezamos a servir al Señor. Pero si usted siente esa santa iniciativa, ese llamamiento santo, apartado para Dios, tenemos que acercarnos, manifestarlo y integrar el grupo de alabanza, integrar el grupo de oración, integrar los ministerios, hermano, y de esa forma usted tenga esa posibilidad. No se quede quieto, hermano, no se quede quieto. Usted sabe lo peligroso que es estar quieto, estar pasivos, porque ese es el instante previo a la caída, al apartarnos del camino, al enfriamiento espiritual. Al apartarse del camino del Señor. Todos tenemos que estar contribuyendo a la obra de Dios. ¿De qué forma? Primero con nuestro servicio, hermano. Con nuestro servicio, con nuestra vida, hermano. Que nuestra vida esté en las manos del Señor. Y yo tengo que hacer esta pregunta: ¿qué estoy haciendo yo para el Señor en este tiempo? ¿Qué hacía el año pasado, el año 2021? ¿Qué hice para el Señor? Y este año 2022, ¿qué estoy haciendo? ¿O soy simplemente un espectador que viene el domingo y después no viene más? Un dominguero. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Somos un cuerpo, hermano, no lo digo yo, lo enseña la Escritura, el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos que trabajar en la obra, echar mano. No es solamente el pastor o los pastores, gloria a Dios por la vida de los pastores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos obligaciones con el cuerpo, con nuestro Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Y si yo todavía no sé en qué puedo servir o cuál es mi talento, cuál es el don que tengo de parte de empezar a orar, a acercarse a los pastores, a poder decirle: hermano, yo quisiera hacer algo para el Señor, ¿en qué puedo ayudar? Es lo mismo que decirle, es equivalente a decirle: Señor, heme aquí, envíame, aquí estoy, Señor. Amén. Bendito sea el Señor en esta mañana. Amén. Bien, el tema que traje para hoy es un tema especial que está vinculado a nuestro discipulado de los días jueves. ¿Cuántos están viniendo al discipulado de los jueves? Levante la mano, por favor, aquellos que vienen, bien alto bien. Todavía faltan muchos, hermanos, venir al discipulado. Hermanos, les esperamos los días jueves aquí en el templo de Iglesia de Dios Milagro, Avenida 9 de Julio 1814. Igual a aquellas personas que nos están mirando a través de las redes sociales, venga a estudiar la palabra de Dios. Y como anteriormente les mencionaba, el tema que estamos llevando a cabo, la serie que estamos llevando a cabo se llama El reino de las tinieblas y la misión de la iglesia. Bien, hermano. Ahora, no vale venir al discipulado y no venir el domingo al culto. No se vaya a confundir, hermano. Son cosas muy distintas. Tenemos que ser discípulos, pero yo no puedo venir al discipulado y no venir. Y quiero dejar bien en claro una cosa como esta,
Porque por ahí estamos preocupados con el pastor Julio de que vemos a ciertos hermanos que vienen el jueves, pero no están viniendo el domingo al culto. El Señor Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Tenemos que venir, hermano, el día domingo, darle lo primero y darle lo mejor al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso lo enseña la palabra, hermano. Tenemos que venir, y aquellos que, porque este video también lo vamos a pasar en el discipulado. Así que, hermano, que usted me está mirando, tiene que venir el domingo a la iglesia, al culto. 10 horas le esperamos. Para ser discípulo, hermano, para ser discípulo es pasar tiempo. Por eso el discipulado no es un curso de capacitación. Es muy distinto, no es donde venimos nosotros a aprender, bueno, y tenemos el conocimiento no sirve para nada, hermano. Si no interpretamos el espíritu de la Escritura, entonces solamente estamos interpretando la letra muerta. La letra muerta, si solamente para nosotros es un conocimiento teórico y demás, eso no sirve para nada, el conocimiento envanece, dice la Escritura. Entonces el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué les menciono esto, hermano? Porque hoy voy a tocar un tema especial que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando los días jueves. Y es un tema inédito. Por eso le digo que tiene que venir los domingos también a la iglesia, porque es un tema que se relaciona netamente con lo que estamos estudiando los días jueves. Así que aquellos hermanos que están viniendo los días jueves al discipulado y también se encuentran presentes hoy van a ser bendecidos, hermanos, porque el tema que vamos a desarrollar hoy, según lo que el Señor me ministró y me indicó que pueda compartirles, hermanos, es como una clase especial, una clase especial para poder compartir la palabra de Dios. Es un tema que no está entre los puntos, entre las preguntas del temario que estamos desarrollando, y se llama, el tema que vamos a desarrollar hoy es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Aquellos que me siguen a través del temario van a entender lo que les estoy diciendo. Usted sabe que ese temario tiene 15 preguntas. Ese test diagnóstico anónimo tiene 14 preguntas, pero podríamos agregarle como número 15, diciendo de qué manera, porque sabemos que hay una lucha espiritual, sabemos quiénes son los que pelean en ella, sabemos dónde se está librando, ¿verdad? Pero una pregunta que no está en ese temario y que justamente la voy a desarrollar en esta mañana por la misericordia y la gracia de Dios, es de qué manera o con qué armas se puede pelear esa lucha, la guerra espiritual. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles las herramientas que el Señor ha dejado a nuestra disposición para poder pelear esa lucha? Amén. ¿Es una pregunta inherente al tema o no? Totalmente. Hablamos de lucha, pero ¿cuáles son las armas que el Señor ha dejado a nuestra disposición para que las utilicemos, de qué manera pelear? Es importante. Sabemos que hay una lucha, sabemos que hay un enemigo, sabemos cuál es su objetivo, sabemos dónde está ubicado, pero ¿cuáles son las armas que el Señor deja a nuestra disposición para poder pelear esa batalla? Amén. Es por eso que le voy a invitar, vamos a utilizar como texto base el libro de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, un pasaje sumamente conocido, hermano, pero muy pocas veces bien interpretado. Ese es el problema. Un pasaje, la armadura de Dios es el título de este sermón. La armadura de Dios, Efesios 6, del 10 al 17. Así que todo discípulo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús, deje su padre, su madre, su hermano, hasta renuncia a su propia vida y sígame. Por eso, hermano, si queremos ser discípulos en el discipulado, tenemos que venir los días domingos. Porque no, el domingo tengo el asadito familiar y, hermano, todos tenemos obligaciones, pero la primera obligación es con nuestro Señor. Y venimos de corazón, hermano, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Efesios 6 del 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Asimismo dice, y por mí, también pedía oración el apóstol Pablo, oren por mí, decía él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, es palabra de Dios. Le invito, hermano, que incline su rostro con reverencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, Señor, para poder estar aquí en tu casa, poder escuchar tu palabra. Señor, la fe nace por el oír, y el oír de la palabra de Dios, Señor. Por eso estamos aquí para cultivar nuestra fe, Señor. Estamos aquí para poder recibir de ti, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, y ahora necesitamos, Señor, que nos hables, que nos guíes, que nos ministres, Señor, para poder renovarnos, Señor, y así poder enfrentarnos, Señor, cobrar nuevas fuerzas, Señor, y poder enfrentarnos a la vida, Señor, de tu mano, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Por eso te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos, Señor, de tu fuerza, de tu renuevo, Señor, para poder estar en tu camino, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y de esa manera, Señor, continuar, Padre, por este evangelio, Señor, hasta llegar a la meta, Señor, que es la eternidad, Señor, contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La armadura de Dios. Dice Efesios 6 del 10 al 17. Allí, hermano, tiene que tener abierta su Biblia. Ese va a ser nuestro texto base para esta mañana. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 10. Hermanos, en primera instancia tenemos que saber que fortalecerse en el Señor significa nada más y nada menos que buscar las fuerzas sobrenaturales de Dios. Dice: fortaleceos en el Señor. Y ahí le podríamos preguntar al texto, porque eso es algo que constantemente le insto y les enseño a los hermanos, a que puedan hacerle preguntas al texto. Si la Biblia es la palabra de Dios realmente, tiene que ser capaz de suplir mis preguntas. Si aquellas personas escépticas, aquellas personas que no entienden o no creen a la palabra, tienen que hacerle preguntas. Y realmente yo tengo que tener la convicción, hermano, de que si la Biblia realmente es la palabra de Dios, va a poder soportar y resistir aquellas preguntas, por más minuciosas que sean. Si la Biblia es la palabra de Dios, tiene que poder resistir las preguntas, ese escudriñamiento de la Escritura, ¿no es cierto? Tiene que poder pasar esa prueba que yo, por eso yo como persona, como ser humano, tengo que ponerle, aún no siendo cristiano, yo tengo que poner a prueba la palabra de Dios, saber realmente si es verdad, si no se contradice, si no tiene errores. Ahora,
Por eso el Señor me manda a escudriñar. Tenemos que tener en cuenta que Jesús, ¿usted sabía que Jesús nunca mandó a leer la Biblia? Encuéntreme un versículo que diga donde el Señor Jesús haya dicho, lean la Biblia. En ningún lado, hermano. El Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. Hermano, el cristiano es una persona que no está llamada a leer superficialmente la Biblia, sino a escudriñarla. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es leer, una lectura superficial. Eso no es, de esa manera no podemos extraer el alimento espiritual, sino solamente a través del escudriñamiento, de escudriñar las Escrituras, es como nosotros podemos obtener el alimento espiritual. Eso es justamente lo que estamos hablando los días jueves. En el discipulado yo comparaba la otra vez a la Escritura, a la santa palabra de Dios, como si fuera una fruta de cáscara gruesa. Imagínese un coco. Imagínese un coco, los cocos brasileros, ¿cuántos conocen? Usted sabe que el coco es una cosa muy difícil de poder llegar al centro. Y si yo me pongo, ¿no es cierto?, a querer abrirle con una abrelata, con un cuchillo, y me va a costar bastante para poder llegar y obtener el alimento, el jugo de coco que está en el interior. Entonces yo tengo que saber de qué manera tengo que colocarlo sobre la mesa, cortarle la parte de arriba, tiene que ser más o menos con un machete, un cuchillo bien afilado, cortarle, ¿verdad?, la parte de arriba, pelarle un poquito, y de esa forma puedo introducir un sorbete, una pajita, como se dice, y ahí recién puedo extraer el alimento. Si yo no sé cómo escudriñar, si yo no sé cómo pelar el coco, y voy a estar, hermano, todo un día quizás, me va a costar muchísimo. Entonces, a eso más o menos es lo que se compara el hecho de escudriñar la palabra de Dios. Para poder extraer el alimento, hermano, tenemos que trabajarlo. No es sencillo. No es sencillo. Tenemos que trabajarlo, tenemos que rasquetearlo, tenemos que buscarle la vuelta, con la dirección de la palabra del Espíritu Santo en nuestras vidas es como nosotros llegamos al alimento. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el cristiano, hermano, tiene la responsabilidad de escudriñar las sagradas Escrituras. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, el versículo 10. ¿Y de qué forma la pregunta que tenemos que hacerle allí al texto? Y bueno, ¿y de qué forma? Fortaleceos en el Señor, y después dice, y en el poder de su fuerza. ¿Y de qué manera? Y justamente allí responde nomás, porque dice, para que fortalecerse en el Señor es en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. ¿Y de qué manera nos fortalecemos entonces en el poder de la fuerza del Señor? A través de la oración, hermano. Cuando nosotros estamos derribados, cuando nos sentimos cansados, cuando el cristiano se siente agotado, cuando ve un panorama negativo, que no hay cambio y ya está desgastado, el cristiano tiene que venir a los pies del Señor para buscar de las nuevas fuerzas. Asimismo, Isaías 4:29, yo le leo, dice, Él da fuerzas, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se da cuenta, hermano? Dice que el Señor es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo están tus fuerzas en el Señor últimamente? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? ¿Sientes que no hay respuesta del Señor? ¿Sientes que estás peleando con algo en lo que no ves un cambio? Estás orando y pidiendo y quizá las circunstancias se demuestran quizá más adversas. La recomendación del apóstol Pablo aquí en Efesios 6:10 es fortalecer en el Señor en el poder de su fuerza, hermano. ¿Y de qué manera un cristiano obtiene esas nuevas fuerzas?
a través del momento de la oración, a través del momento de la comunión con el Señor. Por eso es tan importante poder venir a la casa del Señor para adorarle a Él, para alabarle. Quedó muy fuerte resonando en mi corazón este tema, hermano, que hemos entonado antes de pasar a la predicación, que decía, que versa, ¿has pensado un momento que Dios tan grande tenemos? No existen barreras que lo puedan detener. ¿Usted medita en lo que canta, hermano? Es tan importante cantar con el entendimiento, comprender, porque de esa manera estamos adorando. Si yo vengo y estoy de cuerpo presente pero de alma ausente, y hermano, realmente el Señor a eso no le sirve. No nos sirve a nosotros, hermano. Porque tenemos que cantar y no solamente con el entendimiento, tenemos que hacerlo con el corazón, con buena predisposición, entendiendo. Y si no conocía la canción, aquí la pasamos por la pantalla. Usted apréndase la letra, estúdiela, medítela, porque el Espíritu Santo durante la semana y a la hora de sus adversidades puede ministrar su vida a través de esa canción que usted aprendió. ¿Has pensado un momento que Dios tan grande tenemos? No existen barreras que lo puedan detener, no tiene principio, no tiene fin. Si acaso alguien puede detenerle un momento cuando Él te dice: yo te bendeciré. ¿Se da cuenta, hermano? Dele un aplauso al Señor. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué teniendo un Dios tan grande? ¿Por qué teniendo un Dios tan grande? ¿Por qué sangra la herida de tu corazón? Qué precioso, hermano. Eso, hermano, dígame si a usted no le llena de fuerza, sino renueva su fuerza espiritual, poder entonar con el corazón y con el entendimiento una alabanza de ese tipo al Señor. Y puede saltar quizá alguno que dice: no, pero esa canción es muy vieja, ahora es todo luces y efectos en las iglesias. Hermano, el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. ¿De qué sirven los espectáculos? ¿De qué sirven de qué sirve lo multitudinario, hermano, si no lo hacemos realmente para Cristo? Se hace buscando la fama, la popularidad, la gloria, cosas que le pertenecen a Satanás en este mundo, hermano. Y no digo que está mal, ni critico las canciones cristianas, que no se interprete una cosa así. Solamente estoy diciendo que el enfoque tiene que estar en el corazón, más allá de la canción que sea. Aún así sea un himno o sea la última canción de moda, una moda cristiana, como decimos. Más allá de todo eso tenemos que hacerlo con el corazón. Si no lo hacemos con el corazón, hermano, no sirve. El Señor busca ¿qué cosa? Adoradores que le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Por eso usted no se preocupe, y doy gloria al Señor por nuestra hermana que danzó aquí. Y ojalá eso se contagie, hermano. Se contagie y puedan otras personas también ser motivados por esto y venir y adorar al Señor. Tenemos que buscar la gloria de Él, hermano. Que el Señor nos movilice. Dice, por lo demás, hermano, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor. ¿De qué forma? En el poder de su fuerza. Y dijimos que la manera es a través de la oración y de la comunión con Dios. Y cité como ejemplo esta canción, hermano, que hemos cantado previamente a la predicación. El versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, otro detalle es que esta armadura mencionada aquí en este pasaje de Efesios 6 es de tipo espiritual, hermano, y no debe ser tomada literalmente. ¿Por qué le explico esto, hermano? Porque
Cuando no entendemos de lo que nos está hablando la Escritura y somos capaces de venir, ¿no es cierto?, con un casco o andar en la vida y hermano, eso no está hablando. La Escritura es una armadura de tipo espiritual. Y también menciono que no debe ser tomado literalmente, porque yo escuché hermanos que debaten, no, que está haciendo alusión al ejército romano de la época. Y sí, muy probable. O está haciendo alusión a al ejército de Israel, y que la espada era una espada cortita, era tipo era en forma de horqueta, porque era una espada para la defensa. Hermano, todo eso son conjeturas. Y no estamos estamos cayendo en el literalismo o en la superficialidad, y no interpretamos el espíritu de la Escritura, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Entonces no debe ser tomado de manera literal, sino entender qué es lo que el apóstol, inspirado a través del Santo Espíritu de Dios, está queriendo decirnos. No importa si era romana, si era hebrea, si era israelita, si era corta, si era larga, hermanos, no podemos detenernos en esas cosas. Tenemos que interpretar el espíritu de la palabra, y el espíritu de la palabra es el Espíritu Santo. Por eso, si nosotros no tenemos, ¿por qué oramos, hermano, antes de empezar a predicar, inclusive antes de subir al altar, hermano? Usted ve que el pastor bendice siempre y ora por las personas que va a predicar, porque ya antes, durante y después la Biblia se lee en oración. Si yo no tengo esta práctica, voy a caer en errores doctrinales, voy a caer en el literalismo, o voy a caer en los dos extremos. Primero, justamente como le dije, voy a caer en querer tomar todo literalmente, o me voy a ir al otro extremo de tomarlo todo espiritualmente. Todo es espiritual, a tal punto que hay hermanos que hoy día, bueno, me agarró un resfriado. Bueno, eso es porque hay un demonio detrás. A ese nivel está ciega la iglesia, hermano, hoy día. No, que todas las enfermedades son producidas por demonios, y eso no lo enseña la Biblia, hermano. Hay enfermedades, las enfermedades es propio de la consecuencia de la separación por el pecado entre Adán y Dios. Cuando ellos pecaron, dice que entró el pecado, y el libro romano explica que entró el pecado, y tras el pecado entró la muerte. Entonces, constantemente, hermano, sufrimos adversidades en este mundo, pero no todo tiene que ver con lo demoníaco. Pero no vamos a tener, hermano, ese discernimiento si no conocemos la palabra de Dios. Simplemente vamos a escuchar y vamos a estar aprendiendo de otros que oran de una determinada forma, y yo, como escuché que oran así, debe ser, pero no tengo base ni fundamento bíblico. Entonces, esos son los dos extremos en los cuales yo puedo caer, hermano, en el literalismo de la Escritura, o el otro extremo es la espiritualidad. Ahora, solamente es el Espíritu Santo el que me da la suficiente madurez y el equilibrio exacto para que yo pueda conducirme y leer la Biblia conforme a la voluntad de Dios. Es importante eso. Por eso, hermanos, que oramos antes de subir al altar, cuando subo al altar y cuando termino también oramos, porque la Biblia se la escudriña en oración. Amén. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces dijimos que no es, que es una armadura de tipo espiritual, no debemos tomarla literalmente. Y lo que sí es importante observar, que el apóstol la compara, eso sí es importante destacar, que más allá si era hebrea, israelita, si era romana, pero sí que está a nuestra disposición. Sí está a nuestra disposición. Y ahora la vamos a analizar seguidamente. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, este versículo de Efesios 6:12 es por excelencia el versículo que nos revela y nos pone al tanto que como cristianos a nivel individual y como iglesia a nivel colectivo estamos inmersos en una guerra espiritual. ¿Usted lo sabía? Estamos en una guerra espiritual. Este versículo es el que por excelencia nos enseña acerca de la existencia de esta lucha, de esta batalla. Y es el emblema y nos da las coordenadas exactas de quiénes son los contrincantes, cómo está organizado el reino de las tinieblas y cuál es su ubicación precisa. Este versículo tiene que estar marcado en su Biblia para que lo pueda el día de mañana manifestar y compartirlo con otro. Es un versículo muy renombrado, pero como le decía al principio, uno de los más mal interpretados también. En primer lugar dice, porque no tenemos lucha. Y siempre, y le insisto nuevamente en esto, sea analítico en el estudio. Ahí ya hay información muy importante. Porque dice, no tenemos lucha. ¿Quiénes? Nosotros. Hay hermanos que todavía creen, como el mundo, que la lucha espiritual es entre el diablo y el Señor Jesucristo, y que están así como jugando una pulseada, que a veces gana Dios y a veces gana el diablo, como si fuera un Boca River, un superclásico, que están ahí compitiendo. No, hermano, eso no enseña la Escritura. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús resucitó, venció para siempre a Satanás. El diablo está vencido y la victoria es de él. Y el día en que yo decido ser cristiano, el Señor me corona de victoria también a mí. Pero hay una pequeña implicancia en esto, hermano. Digo pequeña de una manera irónica, ¿verdad? Imagínese usted una persona que un día, y digo acá, voy a hablar un regionalismo acá en nuestro tiempo, una persona que es hincha de Forever, que estamos aquí a 4 cuadras, usted me va a entender, estamos aquí, es hincha del Club Atlético Chaco Forever. Y al otro día aparece y dice, no, a partir de ahora soy de Sarmiento. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? ¿Qué va a pasar con aquellos que compartían el mismo equipo, el sentimiento de ser de Forever? ¿Qué van a sentir por aquel que le van a decir, no, es un vendido, cuando te agarremos solo, cuando te encontremos solo te vamos a agarrar, te vamos a buscar? Se van a acordar de mí, de mi familia, de vendido. Bueno, más o menos así equivale cuando una persona que estaba muerta espiritualmente se pasa a la luz de Cristo. Desde el día en que nosotros decimos, yo a partir de hoy soy cristiano, recibo a Cristo en mi corazón, decidir a Cristo en mi corazón, automáticamente tengo en contra mía todo el mundo espiritual al que yo pertenecía antes. Estaba muerto, estaba en tinieblas, y el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la oscuridad es nada más y nada menos que Satanás. Yo antes le pertenecía a él, estaba en sus garras, pero a partir del día que yo soy cristiano, yo he pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Y esto ocurre, hermano, aunque yo no entienda esto. Ese es el problema, por decirlo así. Esta situación ocurre aunque yo no sea consciente de esto, que existe una guerra espiritual en la que yo también como cristiano soy parte. Usted que está sentado aquí en la silla, en cualquiera de las sillas, usted es parte de esta guerra espiritual.
Porque la guerra espiritual no es entre Dios y Satanás, es entre Cristo, entre la iglesia de Cristo con el reino de las tinieblas. Por eso el apóstol decía, no tenemos lucha. No tenemos, no dice no tiene el Señor, no tenemos nosotros lucha contra sangre y carne, es decir, contra los seres humanos. Y ahí seguidamente empieza a nombrar la organización, la conformación de las jerarquías del reino de las tinieblas. Y menciona, por ejemplo, en primer lugar, principados, potestades, gobernadores, y lo va haciendo en forma jerarquizada. Principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales. De los que las huestes espirituales de maldad son los demonios, los soldados rasos. Por eso, hermano, si nosotros no somos conscientes de esta lucha, de esta batalla espiritual, que no es contra los seres humanos que quieren amedrentarnos, sino contra los demonios que operan en sus vidas y a través de sus vidas para querer amedrentar a los cristianos. Si no entendemos eso, no vamos a saber cómo orar correctamente. Por eso el Señor nos enseña que tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen y a aquellos que nos persiguen. Porque la lucha no es contra sangre y carne. Y es entonces, hermano, como al entender lo que dice la Escritura, yo puedo aprender a orar correctamente, y es así como estoy usando bien la palabra de verdad. Mateo 12:26 dice, el Señor Jesús decía lo siguiente: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Yo he escuchado, hermanos, pastores que enseñan que Satanás no tiene un reino, por ejemplo, tiene un pseudo reino, tiene una organización nefasta que produce maldad, que quiere destruir el mundo. Pastores, hermano, que no escudriñan la palabra de Dios. Y el Señor Jesús claramente enseña que Él tiene un reino, y Efesios 6:12 dice que está organizado y jerarquizado. Por eso, hermano, también 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, déjeme decirle en esta mañana y advertirle que aunque Satanás está vencido en la cruz del Calvario, él no es ningún improvisado. Él está organizado, hermano, y va a atacar su vida también. Si bien él está vencido, pero si nosotros somos negligentes, entonces nos va a dañar. Nos va a dañar, hermano. Tenemos que entender y comprender, ser consciente de que estamos inmersos como cristianos a nivel individual y como iglesia a nivel colectivo en una guerra de tipo espiritual. En el Antiguo Testamento la guerra era física. La guerra era de tipo física, era entre el pueblo de Israel y ellos iban al combate, y Dios se identificaba como Jehová de los ejércitos, el león de la tribu de Judá, Jehová de los ejércitos. Entonces Él mismo era quien nos mandaba a la batalla. Ya llegado el Nuevo Testamento, nuestra lucha ya no es no es física, no es contra sangre y carne, no es contra otros seres humanos. Hoy día la batalla es de tipo espiritual en el Nuevo Testamento, y nosotros somos parte de esa batalla. Eso está diciendo la Biblia, hermano. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos a orar de otra manera, hermano, a orar correctamente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues conocemos
sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es un plan estratégico, un plan maquiavélico contra su vida, contra su familia. No es casualidad. No es casualidad que quizá esté la tentación dando vueltas alrededor de tu vida. Y vamos a ver, hermano, cómo enfrentar toda esta batalla. Asimismo, la Escritura aquí, para terminar, Efesios 6:12, nos da las coordenadas exactas de dónde se libra esta batalla. Dice, en las regiones celestes. Estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad están ubicadas, dice, en las regiones celestes. Todavía existen personas, cristianos, que piensan que Satanás vive en el infierno con sus demonios, como si fuera ahí su segunda casa y está ahí para torturar a los que van al infierno. Y por qué no también agregarle que está vestido de rojo y tiene un tridente y cuernos, y cola, que el diablo mete la cola. Ese es muy famoso, ese dicho, que el diablo metió la cola. Todavía seguimos creyendo infantilmente que el diablo tiene cola, hermano. Hermanos, no seamos como niños. Es hora que empecemos a escudriñar responsablemente la Escritura y poder entender lo que el espíritu de ella trata de decirnos y de advertirnos, hermano, porque esto no es ningún juego. Esto es un asunto serio, hermano, y que si somos negligentes vamos a ser apartados del camino, hermano. El diablo no juega a ser diablo, pero nosotros nos damos el lujo de, no, o sea que no me voy a ir a la iglesia hoy porque está medio feo el tiempo. Hermanos, salgamos de nuestra tibieza, hermano. Dejemos la tibieza. Seamos firmes en el camino del Señor. ¿O acaso Él te falló cuando más necesitabas? ¿Te falló el Señor? Y ahora nos quedamos a dormir un ratito más porque es domingo y está medio feo el tiempo. Tibios. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos levante, que nos despierte. Estamos durmiendo. Afuera el mundo se está cayendo a pedazos, hermano. Gente que se suicida, gente que está empastillada, como se dice, tomando drogas, que no puede levantarse de su cama. Y nosotros, hermano, dándonos el lujo. Estamos en guerra. Despertémonos, hermano. Miremos la necesidad alrededor nuestro, iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Que nos ayude. Entonces, la ubicación de la guerra espiritual, Efesios 6:12 no solamente dice que quiénes son los contrincantes, cómo está organizado el reino de las tinieblas, sino que también nos da la ubicación precisa de dónde se libra esta batalla, que es en las regiones celestes. Seguidamente, el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, acá hay un detalle sumamente determinante, hermano, que siempre escuchamos de memoria Efesios 6:12, como le decía al principio, y nunca lo interpretamos en el contexto, porque el versículo 13 dice que, por tanto, ¿cuál es el consejo allí? Por tanto, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios. Hermanos, la armadura de Dios es de tipo espiritual, ha sido provista por el Señor, pero es nuestra responsabilidad tomarla o no. ¿Se entiende la diferencia? El Señor nos da, estamos en una guerra, nos revela el Señor dónde está el enemigo, qué es lo que quiere hacer, cómo está organizado. Y entonces dice, bueno, acá, ahí está la armadura. Ya es mi responsabilidad y mi diligencia o mi negligencia tomarla.
Si yo no entiendo esto, hermano, si yo no entiendo que está mi responsabilidad de cuidarme a mí mismo, hermano, voy a ser apartado del camino. Voy a ser atacado, voy a ser devorado y voy a ser arrastrado. Porque el Señor me da la responsabilidad. Como el Señor me cuida. Amén, gloria a Dios. Es ese escudo. El Salmo 91 dice: ese escudo alrededor de los que en Él confían. Es mi escudo, es mi fortaleza. Amén. Por supuesto, porque el Señor no duerme, Él no descansa. Pero yo no puedo, hermano, ser como un niño y decir: bueno, total, el Señor me cuida, me voy con mis amigotes, me voy, total, no está mal con mis amigos del mundo. Y bueno, ellos dicen malas palabras, hacen cosas malas, y bueno, pero yo no comparto con ellos. Me estoy exponiendo, estoy saliendo de la protección de Dios, estoy saliendo. El Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo estoy al abrigo del Altísimo, entiendo la protección de Dios, entiendo la soberanía de Dios, pero si yo no tomo las armas espirituales yo mismo, me estoy saliendo. Estoy saliendo de la cobertura de Dios. Y eso, hermano, es no utilizar la armadura de Dios. Por eso el consejo acá en el versículo 13 es: tomad, no solamente tomad, sino tomad toda la armadura de Dios. Porque esa es mi responsabilidad, no le toca al Señor. El Señor me ha dado la armadura. El Señor dice: acá está. Bueno, yo tengo que todos los días ponerme la armadura. Eso ya no es responsabilidad del Señor en esta guerra. Y así también dice: para que podáis estar, ¿con qué fin tengo que utilizar? ¿Con qué fin ha sido provista la armadura de Dios? Para que podáis resistir en el día malo. En el día malo, o en los días malos, o en la semana mala, o en el mes malo. ¿Estás atravesando por el día malo? ¿Te sentís identificada con esta palabra? ¿Estás atravesando una situación, una época de adversidad en tu vida? Tienes que tomar la armadura de Dios. Despierta, iglesia, no duermas. Tienes que tomar la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y sigue diciendo: y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estar firme. ¿Por qué? Porque el soldado que está en guerra no se puede relajar, hermano. Y una vez que hayamos resistido el día malo, bueno, ahora sí puedes salir de vacaciones. Estamos en guerra, hermano. Y habiendo acabado todo, continuar, estar firme, dice. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, yo no me puedo relajar. Yo no me puedo tomar vacaciones espirituales, descuidando mi vida de oración, descuidando mi ayuno, descuidando la lectura bíblica. Hermano, eso es no comprender la gravedad del asunto. Y llegado al versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí empieza, hermano, a dar una descripción de los elementos. ¿Cuáles son los elementos o los accesorios de la armadura espiritual de Dios para nosotros? Y esta es la comparación que hace justamente con los elementos, los accesorios de un soldado de la época. Entonces vamos a analizar, hermano, qué símbolo pretende reflejar cada uno de estos accesorios. En primer lugar, dice, la pregunta era: ¿qué armas o herramientas tenemos para librar la guerra espiritual? No nos apartamos de esa pregunta. ¿Qué herramientas, qué elementos, qué armas tenemos para librar esta batalla espiritual? En primer lugar, dice: la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Justamente es una protección del pecho, del pecho que utilizaba el soldado de la época. ¿Y a qué
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza espiritualmente? Simboliza la legalidad de cómo el cristiano debe manejarse en la vida. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, está hablando del marco legal en el cual se mueve Dios. Y Dios nunca puede juzgar ni pedir cuentas si antes Él no da un mandamiento. En el huerto del Edén estaban Adán y Eva, pero ¿cómo podemos saber cómo ellos podrían ser agentes libres, morales, si no existiese algo que delimite el bien del mal? Entonces usted va a encontrar que en el huerto del Edén ya el Señor, en el marco de su justicia, y cuando habla de la Biblia de justicia, le reitero nuevamente, está hablando de la legalidad con la que se maneja el Señor. Él les da un único mandamiento y les dice: de todo el árbol del huerto podrán comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en el Edén, para que pueda existir el bien y el mal, tiene que haber algo que delimite lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. De lo contrario, no existiría la libertad. Es algo un poco filosófico, lo que se llama el libre albedrío. ¿Cómo puede existir si no hay algo que delimita? Si no tenemos opción, entonces no hay libertad. Y entonces el Señor les da en Edén un solo mandamiento: no comer del fruto prohibido. Transcurrido el tiempo, el Señor le da a Moisés en el monte Sinaí, le da 10 mandamientos. Y llegada la época de Cristo, el pueblo y la nación de Israel tenía 619 mandamientos. Y cada vez más mandamientos, y el pueblo de Israel no podía cumplirlo, de tal manera que tuvo que venir Cristo, el postrer Adán, el segundo Adán, a cumplir toda la ley. Y Él cumple toda la ley, los 619 mandamientos, y transforma en un nuevo pacto, ya no solamente para la nación de Israel, sino para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entramos nosotros, los no judíos, los cristianos, hermano. Entonces, cuando habla de la coraza de justicia, está hablando de la legalidad con la que debe conducirse en la vida un cristiano. Esa es la coraza de justicia, es parte de la armadura de Dios, es algo de carácter alegórico, espiritual, hermano. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Con mi esposa y con mi familia solemos ir, por ejemplo, a Corrientes, a la ciudad aquí vecina, pasando el puente. ¿Y usted cree que cuando me para a mí un gendarme o la policía caminera, yo le tengo que decir: no, mira que yo soy policía? No. O yo soy el pastor allá de... Nada. Carnet de conducir, ¿sí? Mira el vencimiento: está bien, no está vencido. Cédula verde, seguro, seguro del automotor, seguro. Revisión técnica, revisión. Nada, hermano. Ni siquiera tengo que venir a, como se dice, chapear y decir: no, que yo trabajo en tal lado, mira que yo le conozco, o vamos a arreglar de otra forma. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? La coraza de justicia. Ando en la legalidad, hermano. Me manejo en la legalidad, me manejo en la justicia. De tal manera que nadie puede encontrarme nada, porque tengo puesta la coraza de justicia. En segundo lugar, el calzado del Evangelio es parte de la armadura. El calzado del Evangelio, que hace alusión a transitar la vida solamente por el camino de Dios. Fíjense, el calzado en la Escritura tiene un símbolo muy profundo, hermano. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre en la parábola de Jesús, dice que el padre le da un nuevo calzado. ¿Qué significa el calzado en la Biblia? Significa el camino por donde andan nuestros pies.
Eso es lo que significa. Y nuevo calzado en esa parábola significa que el Padre le da un nuevo camino. Asimismo nosotros, el calzado del Evangelio, aquí dentro de la armadura espiritual, simboliza transitar la vida por el camino de Dios y solamente por el camino de Dios. Es decir, no jugar a dos puntas, como se dice, con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Tengo que ser firme, hermano, conducirme por el camino del Señor. En tercer lugar, el escudo de la fe. El escudo de la fe significa o simboliza recordar e invocar constantemente las promesas de Dios. Por eso yo le hablaba, hermano, qué grato y qué bendición es poder entonar estas alabanzas al Señor diciendo ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Si acaso tenemos un Dios tan grande que no existe barrera que lo pueda detener, hermano, ese es el escudo de la fe. Cuando nos recreamos en sus promesas, en su palabra, cuando las recordamos, cuando las manifestamos, hermano, con fe. Eso es ejecutar el escudo, es tomar el escudo de la fe para que puedas apagar, dice, los dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo te tira dardos, o sea, flechas, y te tira flechas de fuego. Y esas flechas de fuego son ataques a nuestra mente, ataques, que estás arrinconado, que ya no podés más, que no hay salida, que no hay solución, que los doctores no encuentran salida, que dardos de fuego. En ese momento es cuando tenemos que levantarnos y decirnos: ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando si tenemos un Dios tan grande que nada lo puede detener, hermano? Eso es usar el escudo de la fe. Por eso les decía, hermanos, que no es algo de carácter literal. Tenemos que interpretar el espíritu de la Escritura. Y anteúltimo, el yelmo. ¿Qué es un yelmo? Es un casco. El casco de la salvación. ¿Qué significa eso? Que el cristiano tiene que... ¿Por qué dice el casco de la salvación? Porque el casco, ¿dónde se pone? En la cabeza. Significa que nuestra cabeza tiene que estar pensando en las cosas de arriba. Tenemos que estar nuestra mente tiene que estar conectada con el Señor. Y de esa manera no vamos a caer, hermano. Y por último dice la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, hermano, es la palabra de Dios, lo dice el texto. Pero no es solamente la palabra de Dios así en forma abstracta, sino que tenemos que saber manipular correctamente la palabra de Dios. De lo contrario, nuestra espada no sirve. ¿De qué me sirve que yo me compre la última Biblia que salió y si no la leo, si no la estudio, no la escudriño? La Biblia de estudio más cara y la tengo ahí llena de tierra. Me hace acordar cuando yo recién vine al camino del Señor, el pastor ahí de Iglesia de Dios de Villa Centenario en ese momento, hace varios años ya, hace más de casi 20 años contaba un chiste de la viejita que perdió los anteojos. Y perdió los anteojos y bueno, y que después de 2 años más o menos, le digo: pastor, él contaba algo verídico. Pastor, encontré los anteojos. Ah, ¿y dónde estaban los anteojos? Estaba dentro de la Biblia. No sé si interpreta lo que le quiero decir. Hace más de 2 años que no abría la Biblia. Entonces, hermano, tenemos que entender lo que la Escritura nos quiere decir. Por ejemplo, acerca de usar la espada del Espíritu. Fíjese que 2 de Timoteo, yo nomás les menciono, 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad.
que usa bien la palabra de Dios. Por eso el cristiano tiene que instruirse, prepararse, tiene que venir al discipulado, estudiar la Escritura, hermano, para usar bien la palabra. Porque no es solamente usar la palabra, es usar bien. Porque cuando yo uso bien la palabra, estoy atacando correctamente, de lo contrario estoy dando como golpes al viento. Yo necesito usar bien la palabra de verdad. Asimismo, hermano, Efesios 6:18 dice: velar y estar en guardia mediante la oración, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, aquí hay un segundo detalle tan importante. El primer detalle es que la armadura es opcional. Eso es pasado por alto. Está la armadura, pero yo tengo que ponerme la armadura. Tengo que tomarla. De lo contrario, hermano, ¿de qué sirve tener la armadura último modelo si está allá guardada? Tener, ¿no es cierto?, la mejor Biblia, si no la uso, no sirve para nada. Y el segundo punto aquí, hermano, de este desarrollo es lo que el Señor mostraba, es la actitud de soldado que tenemos que tener. Por eso, reitero nuevamente el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la palabra me ha revelado que estamos en lucha, que la lucha no es entre Dios y el diablo, sino entre la iglesia y Satanás, que se desarrolla en el segundo cielo. ¿Cuáles son las armas? Que la armadura es voluntaria, es mi responsabilidad. Pero hay una cosa más, hermano. Yo tengo que tener actitud de soldado. Y esa actitud de soldado es nada más y nada menos que velar y orar. Velar significa estar despierto, estar en guardia, estar atento a las cosas que se están viniendo sobre el mundo, a cómo el enemigo está trabajando, cómo está queriendo llegar hoy en día a los niños, pervertir la identidad, ese autopercibimiento. No, que si yo mañana quiero ser mujer y bueno, yo me autopercibo. Hermano, nosotros no podemos estar durmiendo, tenemos que conocer que es el enemigo el que está detrás de todo eso, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la actitud de soldado es lo último con lo que quiero cerrar en esta mañana, que aunque yo tenga la mejor armadura y tenga la preparación y todo, aún así necesito tener la actitud de soldado, estar en guardia, velando y orando, como dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente tengo que orar por mí, si yo, aunque tenga la mejor armadura, yo tengo que tener actitud de soldado. Tengo que orar no solamente por mí, tengo que cubrir a mi familia, a mi esposa cuando se va a trabajar, a mi hijo cuando está en la escuela. Tengo que orar por mis padres, tengo que orar por el pastor, por la familia pastoral, orar por los líderes, orar por los miembros que se están afirmando, orar por la iglesia tan atacada últimamente. Debo orar, hermano. Esa es la actitud, estar en guardia. Por eso el apóstol Pablo concluye en el versículo 19: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué habla del misterio del Evangelio? No porque sea algo misterioso en sí, sino que es algo que nos está dando a conocer. En ese contexto lo está hablando el apóstol Pablo. Habla de que el Evangelio es como un misterio porque no se lo predica. Por eso él pide apoyo en oración para que cuando tenga que ir ante las autoridades, él sea utilizado mediante el Espíritu Santo. Amén.
Le invito a que se ponga de pie en esta mañana, que cierre sus ojos. Vamos a orar un momento y tener en cuenta, hermanos, lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, le invito al pastor que se acerque también. Señor, quiero presentarte a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Padre, tú sabes que hay necesidades, Señor. Sí, Señor. Acuérdate, Señor. Tú sabes, Padre, que hay peticiones, hay situaciones adversas. Te amamos. Hay hermanos que están bajo fuego, Señor. Están siendo atacados, están siendo amedrentados, Señor. Están siendo acorralados quizá por las fuerzas del maligno. Y yo en esta mañana, mientras la iglesia ora y cierra los ojos, no se desconcentre, hermano. Cierre sus ojos, hable con el Señor, ponga su vida en las manos del Señor. Yo quisiera hacer un llamado, no se desconcentre, hermano. Si hay alguna persona que está pasando por una situación difícil, que se sintió identificada, no es un llamado a toda la iglesia. Preste atención a lo que estoy diciendo. No es un llamado para toda la iglesia. Quiero llamar al altar a aquellas personas que están pasando por el fuego de la prueba, que se han sentido tocadas e identificados con esto que se ha predicado en esta mañana. Quiero orar y con el pastor queremos ministrar su vida para pedir que el Señor renueve sus fuerzas. Ayúdanos. ¿Hay alguna persona que está? Pase, por favor. Ayúdanos. Pase, por favor. Vamos a orar. Sí, Señor. Alguien que se ha sentido identificado con esta palabra, pase al altar. Vamos a orar para que usted tenga nuevas fuerzas, para que tenga, Amén. para que el Señor lo ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos encomendarte tu iglesia, Señor. Tú sabes, Padre Santo, Gracias. las necesidades del corazón. Tú sabes, Padre Santo, las situaciones de adversidad, las situaciones, Señor, que están pasando los hermanos, de salud, quizá económica, quizá laboral. Señor, te pido que tú intervengas, Señor, que tú renueves la fuerza a aquel que está cansado, aquel, Señor, que está pidiendo auxilio, ayuda, Señor, levántalo, Señor. Ayuda. Padre, tú no has dejado a nadie tirado, Señor. Como dice el salmista, no he conocido a hombre desamparado, a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, Señor, en esta mañana te pido, Padre Santo, por la vida de la congregación, de tu iglesia, Señor, para que renueves nuestra fuerza, que nos ayude, Señor, y que nos tengas, Señor, bajo tu protección, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.